Sí, hemos estado en el libro de Nehemías. Fue el capítulo 1 y el capítulo 2 que compartimos la primera vez. Y más o menos lo que compartíamos es que Nehemías quiere decir consolación de del Señor, de Jehová, ¿verdad? Y Nehemías fue un líder judío que nació en cautiverio y logró ascender a como copero del rey. Servía al rey Artajerjes de Persia. Y lo escogió Nehemías para consolar a Israel. Estuvo buscando y el Señor se reveló a él cuando él inquirió a unos que vinieron, unos judíos de Judá que llegaron allí a donde él estaba, y él le hizo preguntas acerca de Jerusalén, de cómo estaban los judíos y cómo estaban Jerusalén. Y cuando estos hermanos de él le estuvieron diciendo que estaba acabada, que los muros estaban caídos y las puertas estaban quemadas, él de verdad que sintió, era un hombre que estaba muy consciente de esto y de su descendencia por generaciones, ¿no? Él había estado escuchando acerca de la salida de Egipto y todo, ¿no? Y sabía lo que significaba esta Jerusalén y para ellos, para los judíos. Y entonces vimos cómo él se puso tan mal que hizo un luto por tiempo. Calculamos de unos 3 o 4 meses. Estuvo enlutado y estaba en oración y estaba en ayunos, ¿verdad? Y como era copero del rey, en esta ocasión que se presenta a servir al rey, el rey vio que estaba bien compungido y que así no lucía él, que no, dice, no, y sabía que no estaba enfermo y se lo dice, ¿no? Y entonces él le dice, entonces él expresa lo que estaba pasando con los muros de Jerusalén y cómo estaba el pueblo y todo aquello. Y entonces, cómo el rey halló, ¿no? O mejor dicho, Nehemías halló gracia delante del rey, y el Señor se movió a través de esto para concederle tiempo para ir y reedificar esos muros y las puertas de Jerusalén. Y es más, le proveyó materiales y cartas para que se moviera y pudiera hacer esto, ¿verdad? Eh, Nehemías se sometía a la autoridad, como podemos ver, buscaba el consejo de Dios. Tenía a Dios muy en alto en Jehová, en su corazón, porque lo buscaba el consejo. Y lo sabemos en el Nuevo Testamento, como tenemos a Mateo 6:33, que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Él conocía a su Dios, y él se presentó delante de él, y era un hombre de oración. Entonces, el Señor le dio estrategia a Nehemías, y, y aún hasta el rey le mandó capitanes, dice la palabra allí, y gente a caballo y todo para que lo acompañaran. Y vimos también cómo el enemigo comenzó a levantarse en contra de la obra de Dios, ¿no? Y hubieron celos disgustos, ¿no? Eh, Cuando Dios te da algo, ya hay provisión para acabarlo encomendado y ya está hecho.
no importa el tiempo que tome. Desde que él oyó acerca de Jerusalén pasaron 4 meses y él estuvo orando. Y hasta entonces el rey no había notado que él estaba triste. Y en ese tiempo fue cuando, en el tiempo del Señor, es cuando Artajerjes pudo ver y pudo dirigirse. Y entonces el Señor abrió esa puerta para que pudiera ir. El tiempo no lo sabemos cuál fue el tiempo, pero pidió, tú sabes, él dijo que iba a regresar a Artajerjes, ¿no? Entonces, me parece, en el versículo 17 decía como los tiempos están revueltos, la mentira, el abuso, son en gran escala, pero salgamos de allí a nuestro lugar en el espíritu y no estemos más quejándonos en deshonra, en oprobios, en vergüenza. Dios nos tiene este tiempo para declarar su palabra, para ser instrumento de salvación para esta generación. Así como Nehemías salió sin saber cómo confrontar todo aquello, pero confiado en Dios, porque Dios abrió la puerta y él fue hacia Jerusalén. No. En el 20 del 2, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El enemigo de nuestras almas no tiene ninguna parte en nuestras vidas. Le pertenecemos al Señor. En el capítulo 3 habla de las puertas de Jerusalén. Cada una tiene una función práctica en lo natural, pero también tiene un significado espiritual. Las puertas nos recuerda de la obra de Jesús en la cruz. El capítulo 3 es donde hace el recuento del reparto del trabajo, ¿no? De reedificación. Iban por familia, iban por, ¿no? Parece que es muy poco importante, yo diría, si te pones a leer de corrido, como yo lo estaba haciendo, ¿no? Que te encuentras con una serie de nombres de familias y etcétera, 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 y así va todo el capítulo. Es muchos nombres de fulano, hijo de tal, y menganito, sutanito, ¿no? Así fue, así es. Pero queremos desmenuzar este capítulo haciendo comentarios acerca de las puertas, de estas puertas. En el primer punto, yo quiero primero que nada, como Nehemías se levantaba, ¿no? Y en oración delante de Jehová y esperaba en él, ¿no? En el tiempo correcto, ¿no? Está esta alabanza que está basada en Números 10:35, que dice así, y quiero cantarle en esta hora para que nos entre en este capítulo. Levántate, oh Jehová, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Levántate, oh Jehová, levántate, oh Jehová, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos. Levántate, oh Jehová, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Levántate,
quiero señalar, ¿no? Está en el primer versículo. En el primer versículo de ese capítulo. Dice así. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces dice, entonces que habían junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron las puertas. Bueno, ya ahí entra en la otra puerta, en la segunda puerta. Pero la primera es la puerta de las ovejas. Y aquí vemos situada la puerta de las ovejas. Como verán, está en la parte norte de lo que es el área de Jerusalén, donde está el templo. La puerta está aquí. Aquí está también el estante no sé pronunciarlo. Se lo estaba leyendo en inglés. Bueno, anyway. Un estanque donde las ovejas las limpiaban, las bañaban antes de entrar, porque esta puerta específicamente es la puerta de las ovejas y es por donde entraban las puertas que iban a ir al templo para ser sacrificadas. Amén. Esta puerta que está aquí. Entonces, vemos que a través de esta puerta las ovejas del sacrificio entraban y eran llevadas al templo. Pero por esa puerta Jesús hizo su entrada triunfante como el cordero del sacrificio. Esa es la puerta. Amén. Amén. ¿Están viendo, no? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quisiera que en Juan 1:29, ahí vemos como Jesús es identificado como el Cordero de Dios. Fue cuando se presentó delante de Juan, cuando Juan estaba bautizando para el arrepentimiento, y Juan Bautista. Y entonces él dice así, el versículo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la puerta de las ovejas significa la salvación a través de la muerte de Jesús en la cruz. Esa puerta, por allí pasó Jesús. Gloria a su nombre. Y es bueno notar que el que edifica esa puerta es el sumo sacerdote. Y los otros sacerdotes con él. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ninguna otra puerta fue reedificada por sacerdote. Ninguna otra puerta. Solo esa, la primera puerta de las ovejas, esa fue edificada por un sacerdote. Sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar
entonces a leer a Juan, en el capítulo 10, del versículo 7 al 21. Amén. Entonces ya localizamos dónde se encuentra esa puerta. ¿Ya? Amén. Ahora. Gloria al Señor. La puerta de las ovejas significa salvación a través de la muerte de Jesús en la cruz. La única de las puertas que no tenía, otra cosa de notar, cerraduras ni cerrojos. No, si ustedes leen todas las puertas que están aquí, que son 10, son 12, pero nada más que mencionan 10 de ellas. Esta es la única puerta que no se menciona que hayan reedificado poniendo en esa puerta cerradura ni cerrojos. O sea que cualquiera podía entrar. Y no es así la salvación para todos nosotros. Gloria al Señor. Fue edificada por el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Y ninguna otra puerta fue reedificada por sacerdote. ¿Ok? Solo entrando por la puerta de Jesús, por esa puerta, pasamos a ser de su rebaño. Entonces vamos a leer Juan 10, del 7 al 21. Dice así: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí se identifica que porque Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, es pagado. Y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué prestan atención? Y decían otras: estas palabras no son de endemoniado,
Pues acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Así que muchos ojos estaban siendo abiertos. El Señor, el buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas, el que dio la vida por nosotros, el que puso ese plan por delante, cumplió todo lo dicho desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, este plan ya estaba puesto, de que Dios se hiciera hombre y viniera a salvarnos, a salvar la humanidad, y que pusiera todo todas estas escrituras en una combinación tan preciosamente como un rompecabezas, que desde el principio lo que se decía se cumpliera en Jesucristo. Que Él fuera el cordero y el pastor. Él es la puerta, Él lo es todo. Todas las puertas que están de entrada a Jerusalén tienen un significado que aplica a Jesús, y son como progresivas. Y lo vamos a ver en los próximos días cuando nos toque de nuevo hablar sobre Nehemías 3. Pero qué precioso, ¿no? Que ese fue el cordero, ¿no? Amén. Sí, Señor. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación, sufrió por mi maldad, me dio su santidad. Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Proclaman a Él, adorarle. Cristo es el Señor, adorarle. ¿Se imagina el Cordero entrando por esa puerta? El Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación, sufrió por mi maldad, me dio su santidad. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, alabarle, alabarle, cielo y tierra proclaman.
Señor, adoradle, adoradle. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Tenía que ser esa primera puerta la que fuera reedificada, porque allí estaba esa declaración. Oh, tenía que ser reedificada por un sumo sacerdote, así como sumo sacerdote es Jesús, nuestro Dios. Qué precioso que se cumplieron las escrituras y que nosotros también, al pasar esa puerta, cuando venimos y nos rendimos a los pies de Cristo, cuando le damos nuestras vidas a Él, para que Él la tome. Oh, porque hemos creído en Él y venga a habitar en nuestros corazones su Santo Espíritu que nos enseña. Oh glorioso Cordero, eres precioso, mi Padre, mi sumo sacerdote, mi consejero, mi Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, que me salvó y me dio vida eterna, que cumplió toda profecía al venir, al derramar su sangre. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da la vida, es tu sangre que tomó mi lugar, sacrificio redentor que me limpia, blanco como la nieve, Jesús, sacrificio precioso de Dios. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da la vida, es tu sangre que tomó mi lugar, sacrificio redentor que me limpia, blanco como la nieve, Jesús, sacrificio precioso de Dios, Jesús, sacrificio precioso de Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor.
y no había cerrojos. No fueron puestos cerrojos. No estaba cerrada. La puerta abierta. Puerta de salvación. La puerta de las ovejas. El sacrificio era entrado por esa puerta hacia el templo y en el templo era sacrificado. Hay una fuente que está brotando. Gloria al Señor. Amén. Entonces seguimos. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a tu nombre, Cristo. Entonces dice también en el versículo 3 que los hijos de Sená, no son sacerdotes, edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Maremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato ellos restauraron las tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Así que había personas que tampoco no querían ayudar a la obra. Gloria al Señor. Siempre hay alguien que no se resiste. Quiere el arreglo, pero no quiere contribuir con su tiempo o con lo que sea, ¿no? Entonces en el 6 también estaba la puerta vieja. Fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Mesodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. ¿Ve? Junto a ellas restauró Melatías, Gabanoita, Jadón. Bueno, podemos ver ahí una larga lista hasta que llega a la próxima puerta, que es la del valle, que es en el versículo 13. Pero en esta que son la puerta del pescado, esto tiene que ver espiritualmente a la parte de que ya, bueno, cuando hemos entrado por esa puerta de las ovejas, ya estamos en la salvación, ¿no? Y entonces ya estamos salvos. Viene ahora el evangelio, el decirle a otros. Y ahí están los pescados, como el Señor los multiplica, ¿no? Esa parte del expresar de nosotros acerca de quién es Jesús, ¿no? De lo que ha hecho en mi vida, ¿no? Cómo Él, cómo me salvó, y no, ahí está el decirle a otros lo que ha pasado con nuestras vidas, para que ellos también gusten para venir. Amén. Gloria al Señor. Y después tenemos la puerta y aquí los cerrojos quiere decir que uno puede cerrar esa puerta. Uno puede entrar y salir, pero el asunto es que a la vez que tú, si eso se cierra, si tú lo cierras y no compartes, está cerrada. No avanzas, no progresas a la próxima puerta. ¿Ve? Que sería la puerta de vieja.
Y aquí es lo viejo que nos ata. Porque podemos ser salvos y ustedes lo saben, yo lo sé. Y hay muchas cosas de lo viejo que quedan en mi vida. Que quedan en tu vida. Que nos arrastra o nos para o nos detiene. Pero tiene que irse. Son cosas espirituales que nos aguantan. Y allí hay que ponerle cerrojo a esa puerta, a lo viejo. Lo de nosotros es seguir adelante, a lo nuevo. ¿Ve? Así que hay una progresión. Si vamos de nuevo al mapa, vamos a ir al mapita de nuevo. A ver, déjame ver. Screen share. Si vemos, ¿ve? Está aquí la puerta de las ovejas. Después está la puerta del pescado. Y después está la puerta vieja. ¿Ve? Así que hay una progresión. Esto se identifica con el predicar el evangelio. O sea, predicarlo en la forma de dar testimonio de lo que ha pasado en mi vida, ¿verdad? Y luego de empezar a cerrar las puertas a aquello que antes era y ya no es más porque somos nueva criatura en Él. Amén. Eso es lo que podemos ver en esto, en este esquema y espiritualmente. Gloria al Señor. Cuando Jeremías fue al principio, ¿no? Antes de comenzar y salió de noche, que no le dijo a nadie, sino a unos hombres que fueran con él, y él era el único que llevaba cabalgadura, que no sabemos si era un burro o un caballo, lo que fuera. Él salió por la puerta del valle, esta que está aquí, y recorrió todo hasta la puerta del muladar y luego a la puerta de la fuente. Y ahí se bajó y dice que ya no podía andar porque había muchos escombros. Pero él a pie pudo ver. Y el asunto es que había tal destrucción que no podía avanzar, no podía avanzar más allá. Pero vio tal que volvió para atrás y volvió a entrar por la puerta del valle. Y allí fue donde ya después comienzan con la reedificación. Pero comienzan con la puerta de las ovejas. Tal era la destrucción que así también, cuando nosotros no estamos fuera de Cristo, es tal destrucción en nuestras vidas, que tenemos tantos problemas y tantas cosas en nuestras mentes, que es necesario que nosotros y necesitamos de ese Salvador, de ese Cordero que pagó por nuestros pecados y ha dado la vida eterna. Es preciso de que entremos por esa puerta de las ovejas. Ya lo hemos hecho, pero el mundo necesita. Y ahí está, en esas puertas está el Evangelio, está Jesús, está todo lo que el Señor tenía desde el principio. No hay nombre que esté fuera de lugar, que no se vea identificado. No hay, cada cosa tiene su lugar. Y gloria al Señor por eso, porque Él lo tiene todo en sus manos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Creo que hasta aquí lo voy a traer porque y podemos seguir después en otra ocasión, ¿no? Hablando
aún podemos hablar un poquito más de la puerta del pescado y de la puerta del valle, de la puerta vieja, ¿no? Y seguir, a ver si le damos la vuelta a Jerusalén. Amén. Así que gloria al Señor. Hasta aquí, hermano.